y le damos la bienvenida a nuestro querido Pastor Ureña para que nos lleve en esta noche al estudio del capítulo 31, el peor enemigo del hombre. Bienvenido, Pastor. Bien, Oneli, muchas gracias por ayudarnos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y damos un saludo a cada uno de los hermanos que está allí presente, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sin ustedes no es posible este programa. Así que, como dijeron, el peor enemigo del hombre, el capítulo 31 del conflicto. Así que espero que hayan leído. Sí, cuando en Génesis capítulo 3, versículo 15, allí dijo el Señor, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de ella. Dios allí dijo que entonces iba a haber dos simientes. Le llama la simiente de la mujer a Cristo que iba a venir y la simiente de la serpiente al pecado. Y dice que iban a pelear una batalla a muerte. Porque habló de que iba a ser aplastada la cabeza de uno de los dos. Así que dice que la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañal. Pero que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza. Iba a quebrar la cabeza de Satanás. Cuando habló de esa batalla, de esa pelea entre las dos serpientes, dice, voy a poner enemistad. ¿Por qué Dios dijo que iba a poner enemistad entre ti? Estaba hablando con la serpiente y la mujer. ¿Quién era la mujer allí? Bueno, la mujer allí que estaba presente era Eva. Y se va a poner enemistad. ¿Por qué? Eso ya dice mucho. Está diciendo que había amistad. Que cuando Adán y Eva pecaron, ellos sufrieron una metamorfosis. Sufrieron una alienación. Entró un ingrediente en el espíritu de ellos y el espíritu de Satanás fue transmitido. Se notará que Dios no expresó ninguna palabra contra Adán y Eva que representara, que implicara reprimenda, ni acusación, ni castigo. Dice la Biblia allí en Génesis 3 que Dios llamó a Adán cuando Dios se paseaba por el huerto al aire del día. Y le llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Cuando Dios llamó a Adán, Adán y Eva tenían problemas. Habían comido del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Y ocurre que hay 4 cosas que ellos habían hecho. Que le había ocurrido. Ellos tenían miedo. Habían huido, andaban huyendo. Se estaban escondiendo. Y también se sentían desnudos. Y habían buscado hojas de higuera para hacerse delantales. Todo ese problema le pasaba y a pesar de eso Dios los llamó como si no había pasado nada. ¿Dónde estás tú? Entonces allí pasó ese problema. Pero en Génesis 3:15, como vimos, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Quedó entonces un vínculo entre la mujer, o sea, en este caso, la humanidad. Ya entró un vínculo que los vinculaba con Satanás. Porque cuando Dios dice pondré enemistad, indica que quedó amistad. Que Satanás logró reclutar a Adán y Eva para su bando. Que entró un ingrediente en el corazón de ellos de enemistad contra Dios. Esa es la razón por la cual sin Dios decir ninguna palabra ni hacer ninguna cosa
hostil contra ellos, ni acusación, pero ellos recibieron en su corazón miedo, huyeron y se escondieron. Eso es el efecto del pecado. Sufrieron un fenómeno en su mente a donde Dios pasó a ser un adversario. Satanás les transmitió su espíritu. Dios no hizo nada para que ellos huyeran, simplemente ese elemento produjo en ellos eso. Y ese problema que hay de hostilidad contra Dios, el problema del hombre contra Dios no es la cosa mala, incorrecta que hace. Ese no es el problema que hay entre Dios y el hombre, de que el hombre peca, de que el hombre mata, roba y hace acciones malas. Ese no es el problema grande que hay entre Dios y el hombre. Hay muchísima gente que no hace cosas malas en el mundo. El problema en el corazón es que hay una rebeldía, hay hostilidad contra Dios. Y no creamos que el problema con el ser humano es si roba, si mata. Y es por eso que en la Biblia está bien claro de que hay muchas personas que simplemente estudian la Biblia y la obedecen toda. Y simplemente Dios no lo acepta en su presencia. Eso es lo que trata, por ejemplo, el libro de Gálatas. Cuando aquella gente allí obedecían todos los principios divinos y Pablo vino y los reprendió. Le llamó que ellos eran insensatos. Que Satanás los había fascinado. ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos estaban obedeciendo todos los principios, pero el espíritu que proviene de Dios no estaba en su corazón. Y entonces millones de judíos obedecían todo. La gente que mató a Cristo obedecía todo. Cristo lo dijo en Mateo capítulo 23, de los escribas y de los fariseos. Dice, ellos están sentados en la cátedra de Moisés. ¿Qué indica eso? Que todo lo que Moisés enseñó ellos lo hacían, lo practicaban. Y ellos enseñaban la verdad. Pero Cristo dijo, si su justicia, hablando de los cristianos, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque el hombre puede obedecer a Dios todos los principios y puede ser que todavía el espíritu de hostilidad, a donde Dios no se ha concebido como bueno, como amigo, como salvador, esté. ¿Cómo sabemos que Cristo tenía razón cuando él dijo eso de los escribas y los fariseos? Porque Cristo no hacía mal, lo único que hacía era sanar enfermos, echar demonios, limpiar leprosos, libertar a personas de las enfermedades, darle panes, y ellos lo seguían cada minuto lleno de celo y por matarlo, y finalmente lo arrestaron y lo entregaron a la muerte de cruz, lo mataron, obedeciendo todo. ¿Por qué? Porque hay una hostilidad, hay enemistad en el corazón que entró. Y de eso es que trata el capítulo de hoy, que no es suficiente con que el hombre, el ser humano, obedezca a principios. Hay en el corazón del hombre entró un ingrediente de rechazo a Dios, de hostilidad, que Satanás pone. Ese es el peor enemigo del hombre. La hostilidad. Proverbios 29:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye el impío sin que nadie lo persiga? Porque Satanás colocó un ingrediente en su corazón de molestia hacia Dios, de incomodidad con Dios, de rechazo a Dios. Está escrito que la razón por la cual los judíos mataron a Cristo era porque simplemente le producía la perfección y santidad y bondad de él. A ellos le producía una molestia indescriptible. ¿Cuál es el problema que tenían? Ellos creían en Dios, era el pueblo de Dios,
y servían a Dios en ceremonias día y noche. Pero había un ingrediente en el corazón que cuando a ese Dios que le servían vino en persona, lo mataron. Porque hay un ingrediente de hostilidad contra Dios en el corazón del hombre, aunque el hombre se porte bien. Eso solamente puede quitarse si es aceptado el Espíritu de Dios en la vida. Es el único que puede quitar ese mal de rechazo a Dios, de molestia contra Dios, de hostilidad hacia Dios. Eso es el problema número uno del pecado. No tanto las acciones incorrectas, sino un corazón que tiene inquina contra Dios. Es molesto contra Dios. Ese es el peor enemigo del hombre. Yo quiero leer aquí un poco. Que dice aquí, dice acá en la página 559. Dios declara enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. La enemistad no es establecida en forma natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala. Simplemente se volvió mala. Y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Es la naturaleza la que se enfermó, la que se dañó. El apóstata no descansa sino cuando tiene simpatía y apoyo al incluir a otro a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Si Dios no hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Entonces, ¿qué ingrediente es que Dios proveyó para romper ese hechizo espiritual, sobrenatural, que hay en el corazón del hombre, que es hostil, molesto hacia Dios? Eso es cuando Cristo vino al mundo y luego Él, en su vida, hizo frente a todas las tentaciones, las derrotó, dependiendo de Dios en oración día y noche, obedeciendo. Y después, cuando es arrestado y lo maltratan y lo humillan y lo matan, entonces la naturaleza humana caída, enferma, hostil, fue derrotada en la vida de Cristo. Cuando Cristo enfrentó las tentaciones y la hostilidad contra Dios que Satanás quería poner en su corazón, Cristo las rechazó. Y luego Cristo murió en la cruz del Calvario. De esa manera fue que se pudo proveer un ingrediente en favor de los hombres para que cualquiera que quisiera seguir a Dios pudiera. Porque si Cristo no moría en la cruz del Calvario, el hechizo de Satanás tenía poder sobre los hombres, de tal manera que ningún hombre podía librarse de él y no podía decidir por sí mismo. Es una situación que cada ser humano debe, cada persona debe, cada cristiano, saber que tiene que en el corazón humano hay esa hostilidad, un rechazo natural a Dios. Y debe, por lo tanto, vivir en oración todo el tiempo, pidiendo a Dios que arranque ese ingrediente del corazón humano, que lo elimine. Porque Cristo
vivió en victoria, rechazando el pecado, y luego murió, matando al hombre viejo en su cuerpo, resucitando al tercer día en nueva vida, para que el hombre que Satanás enfermó fuera destruido y derrotado. Por la gracia de Cristo, entonces podemos recibir el Espíritu que destierra del corazón. Cuando usted habla con alguien y usted le presenta las bendiciones de Dios y la gente ve que las prácticas cristianas aplicadas son toda bendición, todas. Aplicar los principios divinos en la vida es una cosecha de resultados automática. Y ellos lo ven. ¿Por qué se le dice a una persona que ve el efecto del alcohol en su vida y ve las bendiciones del cristiano que no toma, cómo tiene su familia y su salud? Y se le dice, no tome, donde él tiene toda la pieza y la ve, que todo es resultado. ¿Por qué no? Porque el problema no es discutir con él y convencerlo de que el alcohol es malo. Por eso que Dios no quiere que se entre en discusión con nadie para convencerlo de nada. Porque el problema no es de lógica, no es si el alcohol es malo o bueno. Ese no es el problema que está en el corazón de él. Es que hay odio contra Dios. Tiene armas y no quiere trabajar de ese lado porque Dios le es hostil y él le va a hacer la guerra, aunque él se destruya. Y por eso es que, entonces por eso Dios no quiere que se discuta con el pecador, no quiere. Porque no es para convencerlo, no es argumento que él necesita de que si él se porta bien, trata bien a su esposa y a los hijos, va a tener un hogar bueno. Porque eso se ve, ¿no? Él lo ve eso. Que si él fuma, sus pulmones van a destruir. El mal la gente lo ve. El mal no necesita tanta explicación. El mal es 2 más 2, 3 más 3, sentido común. Todo el mundo ve cómo anda la gente que anda con problemas, cómo anda destruido. Pero háblele de Dios para que usted vea inmediatamente. Porque es un veneno que hay, que fue una infección que entró al corazón y es contra Dios. Si el espíritu de Jehová no viene y toca, entonces no puede haber salvación por la persona. No es lógica lo que necesita, no es discusión. El corazón fue dañado. Mire lo que dice aquí. Página 560. Lo que Satanás quiere entonces, es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras. Profanando y mutilando sus obras. ¿De qué está hablando aquí la sierva del Señor? Del hombre, la obra, las obras de Dios es usted y yo. Y Satanás tiene un odio contra Dios y sin que le hagan nada, ¿qué le hemos hecho a Satanás? No le hemos hecho nada. Pero la hostilidad hace sin razón que él está lleno de odio y quiere matar. De hostilidad. Dice, causar dolor en el cielo quiere. Y llenar la tierra de miseria y desolación. Se ve cuántas discusiones hay de si es Dios quien mata, de si Dios castiga. Aquí la cita dice que quien llena de dolor y de desolación en la tierra es Satanás. Si Dios castigara, bueno, entonces llenara la tierra de desolación Dios, castigando a la gente mala. Aquí dice que es Satanás. Dice, y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. De una vez culpa a Dios de todo lo malo que hace. La gracia de Cristo derrama, la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma
crea un conflicto, allí donde hasta entonces reinó la paz. Así que me gustaría oír algún comentario, pregunta al respecto. ¿Algún comentario? En Satanás solamente hay odio, dice, a los principios puros de la verdad. Porque como Dios es verdad, entonces Él odia esos principios puros. Y por eso es que hay tanta confusión y tanta incredulidad, porque eso lo ha transmitido al ser humano y han hecho tantas teorías para apartar la mente de Dios, que realmente solamente por el obra del Espíritu Santo, cuando la persona decide quebrar eso, es que Dios puede penetrar. Hay también un comentario que hace acá, y es un comentario importante. Dice aquí, Satanás reúne toda su fuerza y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? Dice, Satanás no encuentra mucha resistencia en la tierra. ¿Por qué si Satanás está envuelto en un plan de destrucción día y noche en la tierra, no encuentra resistencia? Aquí dice, porque los hijos de Dios no tienen conciencia de la magnitud del mal que Satanás representa, ejerce y realiza. Por lo tanto, ellos, desconociendo la magnitud del mal, por lo tanto, ellos no lo toman con la seriedad que se requiere y no le hacen resistencia. La persona que tiene conciencia de la magnitud del mal simplemente le hace la guerra frontal a Satanás y al mal, porque todo el que no le hace la guerra frontal a Satanás, él en algún momento, a menos que la persona se despierte, lo derrotará. A Satanás le gusta la religión cristiana. Le encanta la religión cristiana. Una religión cristiana que sea mediocre. Porque de esa manera la gente se va al infierno muerto de la risa. Porque al ser cristiano creía que estaba bien. Él no le gusta a la gente que sospeche que está mal, porque se pone nerviosa. Le gusta a la gente que es religiosa, pero que no represente para él un desafío. Y así está confiada. Sí, Tengo un comentario. Adelante. Sí, interesante. El capítulo este dice que somos objeto de todo el odio y toda la magnitud de la rebelión de Satanás se muestra hacia la raza humana porque Dios nos ama, porque Él tiene misericordia de nosotros, tenemos un lugar especial en el gobierno de Dios y la gracia de Cristo que Él nos da. Dice la hermana White, estoy parafraseando, claro, que Sí. somos objeto de odio y también porque Cristo se unió a la raza humana. Y entonces Él redobla los esfuerzos simplemente para hacerle daño a Dios. Cada humano que Él logra convencer, Él y sus cómplices, ¿verdad? Él lo ve como una victoria para el reino de Él, quitándole a Dios esa satisfacción de poder salvar a un hijo más. Entonces nosotros, si comprendiéramos esa magnitud de lo que está en juego entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, creo yo que caeríamos de rodillas agradecidos a Dios por tanto amor y
el derroche que hay hoy. Lili y yo hablábamos y ella me comentaba que Dios derrochó en Cristo muchísimo amor, muchísimo, tanto que la mayoría lo desprecia, y él sabía eso, y unos cuantos, solamente unos cuantos lo aceptan, pero no por eso se dejó de sacrificar y de darnos abundantes bendiciones, sino al contrario, su esfuerzo es aún mayor por aquellos que lo aceptan. Él ha diseñado su reino, sus leyes, para el que vea la bondad y que no hay nada que Dios quiera, ¿cómo lo podemos decir? Que no hay nada que Dios gane porque nos quite, sino al contrario. Nosotros ganamos mucho más porque aceptamos de Dios lo que Él nos ofrece. Dios no es más Dios porque un cristiano más se salva o un cristiano más da el diezmo. Dios no se enriquece, al contrario, el que se enriquece es uno. Y todo ese odio que Satanás ve, lo enfurece y aún pelea más contra los hijos de Dios. Por eso necesitamos, a la luz de lo que hemos estado leyendo y este capítulo, apreciar el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros y el gran amor con que Él nos ama y aún nosotros despreciándolo. Ese es mi comentario. Gracias, 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 hermano. ¿Algún otro comentario? Pastor, Sí. leyendo este capítulo, a mí me gusta como que resaltar, y era como difícil resaltar alguna cosa, tendría que resaltarlo como todo. Sí. Definitivamente impactante, y las preguntas que se hace la hermana Elena aquí, ahora cuando usted mencionó, ella se hace dos preguntas, que dice, ¿cómo es que no encuentra mayor resistencia Satanás? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? Se está refiriendo a nosotros, a los cristianos, a los que estamos a Jesús, ¿cierto? Sí. Y dice, ¿por qué revelan tanta indiferencia? Y dice algo que en lo que usted ha estado trabajando mucho con nosotros y todos hemos estado trabajando hace mucho tiempo, y donde está el meollo, pienso yo, el asunto, que dice sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo. Sí. Dice, porque están destituidas de su espíritu, dice aquí. Y entonces, dice también, como usted decía ahora, que no tenemos ese odio y esa, por el pecado y ese rechazo que tuvo nuestro maestro, ¿cierto? Y que por esa razón nosotros es tan fácil la tarea para Satanás, porque nosotros estamos, como quien dice, en una pasividad. Y él dice aquí también, más adelante, dice que él, mientras nosotros estamos en esta pasividad, él está en todos vigilante, en cada y uno momento menos significante de nuestra vida, en las grandes asambleas, en nuestros hogares, en nuestros empleos, está al acecho. Y nosotros estamos, como quien dice, pensando que los que están, digamos, de parte de Satanás son aquellos que nosotros decimos no conocen a Dios, pero nosotros que lo conocemos. Pero si no estamos alertas y atentos al carácter y cómo es que trabaja Satanás con esa astucia, entonces nosotros ahí estamos, como quien dice, estando del lado de él fácilmente, ¿sí? Es lo que yo entiendo, pastor. Y la verdad que yo estoy como, es bastante profundo este asunto, es bastante meollo, es fuerte, como quien dice, que no basta, no solamente que yo digo que yo acepto a Jesús, es algo más profundo de en verdad yo estar alerta y conocer el carácter de Jesús y yo poder entrar en ese odio, en esa lucha frontal, también reconociendo el carácter del otro, de Satanás, para saber a qué me estoy enfrentando. Yo lo veo muy serio, muy serio. El asunto que ocurre es de que el pecado tiene mucho poder y Dios tiene mucho poder.
El asunto es de que ahí entonces entra el libre albedrío, la libertad. Y entonces Dios tiene muchísimo poder para destruir el mal. Pero ha dejado en nuestras manos, en nuestra diligencia, que nosotros seamos los que nos sirvamos, como cuando nos sirven un banquete y nos dicen ahí está, y dejan ahí los cubiertos y los tenedores. Ahí está. Así también Dios en nosotros obra. Pero el llamado que hay aquí es, o sea, ¿con qué seriedad debemos tomarlo? Porque el pecado tiene tanto poder que si no se hace una decisión y buscar que Dios sea una realidad, con solo una religión que sea cultural, quiero decir una religión allí que es una costumbre que heredé y que he hecho por mucho tiempo, tranquilo, un estilo de vida, que soy de una iglesia, pero no es suficiente. Cristo, o sea, la santificación requiere más. La santificación requiere una dedicación, una dedicación a Dios, un dedicarse a Dios, un tener un horario de oración, orar mucho, pedir. Toda bendición espiritual hay que pedirla. Pedir para que Dios opere en la vida, para que obre. Y que el poder de Dios se manifieste en la vida. El pecado debe ser eliminado de la vida. Se debe alcanzar la semejanza a Dios. Amén. Amén, amén. Quería precisamente comentar, pastor, que pues le doy tantas gracias a Dios por este tema, porque veo que, como decía Daris, es muy, algo muy profundo y de que hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque como usted dice, si estamos en la iglesia correcta, vamos el sábado a la iglesia, nos reunimos, adoramos, nos levantamos en la mañana, hacemos una oración, vamos al trabajo, regresamos, y dice uno, bueno, ¿y qué de malo estoy haciendo? Pues yo no robo, yo no estoy fiestando, yo pues me alimento relativamente bien. Entonces, así se pasan los años y así se pasa la vida. Y lo que usted dice, hay más. La santificación es mucho más, no es una vida religiosa, no es una religión, no es un estilo de vida, es la transformación interna a la semejanza de Cristo y solo el Espíritu y solo, como usted dice, con esa diligencia podemos llegar a eso. Pero pastor, es que lo que hemos venido hablando de la espera, que muchas veces no esperamos nada, o sea, estamos enfocados en nuestras vidas aquí en la tierra, en el trabajo, en el estudio, en hacer A o B, y se pasan los años y no esperamos que haya más. O sea, ¿qué más hay? O sea, ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo esperamos, ni siquiera porque si no lo hemos vivido, no sabemos de qué nos estamos perdiendo. Entonces es un asunto bien serio, bien delicado, porque es nuestra salvación la que está en juego en esto. En la parábola de las 10 vírgenes encontramos que dice que las vírgenes tienen que tener aceite juntamente con su lámpara. Tiene que ser en la vida cristiana hasta que el Espíritu de Jehová no viene a enriquecer la vida, a implantar el carácter de Dios, a revelarse el Espíritu de Jehová en la vida, a ser el maestro, el guía, el que enseña.
que haya dirección divina. Hasta que eso no ocurre, entonces se camina por una religión de rutina. Y para morar con Dios por la eternidad, hay que aprender a morar con Él aquí en la tierra. No se aprende a caminar con Dios en el cielo. Es aquí que se aprende. La razón por la cual no hay persecución, por la cual Dios está esperando y esperando y esperando y esperando, es por lo que dice aquí, de que no se le hace resistencia al pecado y al mal. Porque el que le hace resistencia a Satanás, de suerte que él sienta la resistencia, él le hace la guerra. Si hay paz, entonces indica que él no se siente enfrentado. Hay que sacar tiempo para orar, estudiar. La verdad hay que conocerla. Y para eso hay que estudiar. La salvación es por conocimiento. Cristo dijo, la vida eterna es que te conozcan. Y hay que sacar tiempo para que Dios pueda hacer la obra de salvación. ¿Algún comentario más? Y gracias por los comentarios de la hermana Daris, de Ceci. Soy yo, pastor. Yo encuentro que en la santificación el pecado pierde poder. ¿Cómo pierde poder? Yo encuentro que pierde poder de la manera que yo le creo más a Dios y lo dejo de hacer o de practicar o de creer en mí. Es cierto, el pecado tiene mucha fuerza, mucho más fuerte que yo, por eso estábamos en tinieblas, muchos de nosotros. Y Dios nos llamó y de alguna manera una chispita, creímos, vimos la luz y se va encendiendo cada vez más fuerte esa luz en nosotros, porque hacemos lo que ustedes están, como ustedes están diciendo, ¿verdad? Vamos conociendo más a Dios. Entonces yo veo que en el proceso de la santificación, el pecado pierde su poder en mí porque yo le creo a Dios y entonces ya no tiene esa función que tenía antes el pecado. No sé si me estoy explicando, pero eso es lo que yo noto de esa ley, que el pecado es fuerte, pero va debilitándose y hasta se puede morir si yo permito que Dios viva en mí. ¿Cómo le permito? Creyéndole a Dios, viviendo, siendo transformados, como dijo Ceci, ¿verdad? La hermana Daris, que es algo muy profundo, muy solemne, para vivir con Dios de la manera que Dios estipuló, conociéndole a Él. Sí, el versículo de Génesis 15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad. Cristo pone enemistad al pecado. Que el pecado se sepa que simplemente es malo. Que se le huya porque el pecado pues da a luz, dice la Biblia, la muerte. Y hay que buscar la salvación. Buscarla, pero con temor y temblor, dice. Amén. Y gloria a Dios que Él puso esa enemistad, pastor, si no ya estuviéramos muertos en el pecado. Nos hubiera arrastrado hace mucho. De alguna manera Él ha puesto eso para frenar en nosotros toda la maldad y recapacitemos y entonces busquemos a Cristo, quien nos salva. Amén. Este capítulo es escrito, ocurre que en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora es un tiempo solemne que no se va a repetir más, porque nosotros estamos en el fin ya. Y la iglesia séptima, la séptima iglesia, de las 7 iglesias, la séptima iglesia, la iglesia del fin. Esa iglesia tiene una misión en la tierra especial. Una misión de alcanzar un nivel de santidad que no se habló de ello en el pasado. Porque es pasar por el juicio vivo y aparecer sin mancha delante del trono de Dios. Es lo que dice en Apocalipsis 14 de los 144,000.
Y ellos son sin mancha. En su boca no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. El tiempo ya de la indagación de las vidas de los santos ya está muy avanzado. No sabemos en qué etapa está, porque no hay ahora señales no hay, ¿cómo se llama? Profecía con fechas. Pero sí conocemos cuáles son los pasos de los acontecimientos del fin. Y yo puedo decirle que estamos en tiempo, pero con una solemnidad que eso es extraordinario. De lo serio que es el tiempo en que estamos. Acontecimientos que están pasando. Y nosotros estamos en los umbrales ya del mundo eterno, del mundo del mañana. Es un privilegio grande que nos haya tocado ser nosotros esta gente. Que tanta gente en el pasado, en los pasados 6.000 años, anheló estar en este tiempo. Nosotros tenemos sobradas razones para nosotros simplemente dejar todo. Hay que cumplir con responsabilidades. Pero eso ponerle su verdadero lugar. Porque nosotros somos el pueblo de las maletas. Somos el pueblo del viaje. Demasiado, se ha esperado a Cristo durante el milenio. Ya nos toca en nuestro tiempo que Él venga. Salir de este mundo, eso ya es la única opción. Despedirse de este mundo, la única opción. Preparar el viaje, la única opción. Acá no hay que distraerse. Esta es la séptima iglesia. Ya el mundo llegó a su fin. Esto es asunto de que, igual que Israel salía de Egipto, que agarraron sus cosas y salieron, esto representa este pueblo ahora. Ya es corriendo, saliendo de Egipto, del mundo. Todos los desastres del fin, la profecía del fin, todas, queridos, todas están ya puestas sobre la mesa. Los desastres proféticos peores, las grandes desgracias que los antepasados temblaban leyendo, es nuestro privilegio ahora, queridos, en confrontarlas. Van a caer en el tiempo nuestro. Porque ya llegó el tiempo. Ya es tirarse al agua. Esto hay que dedicarse a orar, queridos, como el que se va. Y punto. El que no hizo eso se va a quedar. Es una preparación ya no hay tiempo, ya es para irse. Ese es el tiempo ahora que estamos nosotros viviendo. Yo no quiero mencionar detalles políticos, pero yo entiendo bien los movimientos. Y les aseguro que los movimientos que hay, que yo sí entiendo, el rompecabezas político, los pasos que se están dando son, pero nosotros somos el pueblo, créalo. Es de salir corriendo, que ya solo se está esperando por nosotros, solamente se está esperando por nosotros. La única pieza que falta por ponerse en su lugar para que ya todo termine es la iglesia bendita del séptimo día. Todo lo demás ya está en su sitio. ¿Hay algún comentario? Sí, pastor, que el Espíritu nos ayude a entender eso, a no solo entenderlo, a vivirlo, es decir, a vivir verdaderamente esperando la venida del Señor. Porque hay es decir, es un bombardeo de cosas sin fin en esta tierra, que todo te ala es para desenfocarnos, para estar pensando en 50,000 cosas a la vez.
y que perdamos el enfoque. Entonces, que el Espíritu nos habilite para prepararnos, para verdaderamente estar esperando la venida del Señor, no solo decirlo de labios para afuera, sino entender la solemnidad del tiempo que estamos viviendo y prepararnos como tal. Y pastor, también lograr identificar el pecado que hay en nuestra vida, porque eso es facultad del Espíritu únicamente. Porque, es decir, fácilmente podemos, porque otra vez, no estamos robando, no estamos atracando, no estamos por ahí vendiendo droga, entonces ya, es decir, estamos en la iglesia, asistimos los sábados, estamos haciendo todo, entonces nos podemos sentir muy cómodos y que somos muy buenos. Y entonces no sentir necesidad de la transformación del Espíritu y de la santificación. Entonces, que el Espíritu nuevamente, esto es un comentario, oración, que el Espíritu nos habilite para entender, para no sé ni cuál es la palabra, para lograr visualizar, para poder ver el tiempo que estamos viviendo y vivir como tal, prepararnos verdaderamente con la solemnidad que este tiempo merece y que logremos identificar el pecado que hay en nosotros y poder arrepentirnos, pedir perdón al Señor y que el Señor nos pueda transformar cada día. Sí. El plan de Dios es que su pueblo se prepare. Jesús anhela aparecer en las nubes para buscar a su pueblo. Y yo les digo la verdad, yo solamente pienso en la segunda venida de Jesús, en los desastres, en la conflagración que le espera al mundo. Porque antes de que Jesús venga, el problema es creer que se necesitan 200 años para eso, o 100, o 50. Y eso pasa en 2 o 3 días. Y yo, que como le digo, entiendo los movimientos, le digo que los movimientos que se están dando, ustedes pueden estar seguros, que Dios simplemente está en una forma de que no se puede expresar, reteniendo los vientos por causa del pueblo. La única pieza que no está en su lugar en el ajedrez es ese pueblo profético. Recuerde que dice Apocalipsis capítulo 7, los 4 vientos del cielo retenidos para que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y por causa de que eso no ha ocurrido, el Señor está reteniendo los vientos. Le está reteniendo. Pero Dios no va a estar para siempre haciendo eso. Y las piezas que se están moviendo simplemente son muy serias para que haya lo que tiene que haber en el fin, un desenlace de destrucción. El problema es de que si no hay el Espíritu Santo, Él es el único que abre los ojos para que se pueda ver. Y es de vida o muerte pedir el Espíritu, porque sin Él no se verá, no se podrá leer el pizarrón de los acontecimientos, no se podrá mirar la pintura, no se podrá revisar la receta de los acontecimientos. Sin el Espíritu no se ve.
El Espíritu Santo tiene que venir para santificar y para guiar y enseñar e instruir. Y por eso es que se ha escrito el capítulo, que se entienda la magnitud del poder del pecado para que se busque la ayuda divina y se escape de él. Ese es el énfasis de este capítulo. Se vea lo peligroso, el peligro que eso representa, para que entonces se busque la ayuda divina para que Jehová haga una obra, para que podamos ser librados, cosa que no ocurre sin nuestra diligencia, y que se tome en serio y nos lancemos en forma decisiva ya para que el mundo quede atrás. El mundo ya se le dé el lugar que se merece, que se quede atrás, para que simplemente seamos llenos del Espíritu Santo, preparados para ese acontecimiento. Lo único que falta ya para que se desenlace la tierra toda. Pero Dios está aguantando. Tocándose cables peligrosos en estos días. Y va a haber un desenlace de destrucción en la tierra. Y todo está preparado, todo está listo. Y lo único que Jesús anhela ya. Dios no quiere que sigamos sufriendo en la tierra. Mire cómo estamos sufriendo ahora. Dios quisiera venir ya a buscar a su pueblo. El tiempo de su venida. Hace tiempo que ya era el tiempo que Él viniera. Solamente esperando por nosotros. Yo que viajo mucho, yo sé, hoy se viaja con mucha facilidad, mucha gente viaja. Viajar es muy fácil. Y uno ve los problemas si uno llega tarde, el estrés, si pierde un vuelo, o lo bien que le va si uno llega a tiempo, y todas esas cosas. Y así yo me veo ahora, porque sé que es un asunto de cada minuto, de cada minuto, de cada minuto, de cada minuto. Porque el que falle ahora, falló para siempre. Yo voy a mencionar, a mencionar un caso que no tiene importancia para el que no sabe de política. Mire, hay una organización que la Iglesia Romana fundó, los jesuitas, el Vaticano, que se llama la Corte Penal Internacional. Ese es un pretexto, un elemento jurídico que ellos fundaron para ellos poder, no sé qué le llama, penal internacional. Es un invento de ellos estructurado maliciosamente o astutamente, para ellos simplemente agarrar a gente de cualquier rincón del mundo y acusarlo de cosas que no tiene que hacer mal, porque todo es mentira, es un engaño. Habrá grandes criminales apoyados por ellos que hacen y deshacen y nadie los toca. Es un instrumento calculado para ellos simplemente usar lupa, pinza y agarrar gente que no le caen bien. Se llama penal internacional para que sea de cualquier parte del mundo. Ya tiene jurisdicción universal. Que la hicieron así. Porque todo el proyecto que estamos manejando ahora se llama globalización, nuevo orden mundial, geopolítica. Todo es mundial. O sea, ahora ahí viene, ya tiene, el anticristo tiene ahora ya su corte. Que es internacional. Antes la justicia solamente era de cada nación. Ya no. Como ya todo es internacional, como ya es todo es mundial, pues también está la Corte Penal Internacional. ¿Ve?
ese sistema y Estados Unidos deben trabajar a la par. Porque Estados Unidos es la institución que se une con el papado para realizar todos estos proyectos del fin. Ya es desde Estados Unidos que se debe manejar la fuerza para someter a las naciones. Eso es lo que dice la profecía. Si Estados Unidos se levanta contra ese sistema, están dando la pieza para que haya una crisis. El presidente actual que hay, él está opuesto a todos esos proyectos y lo está obstaculizando. Cada nación tiene que dar una cuota para que esa corte exista en el mundo y funcione con todos sus jueces que tiene y de todo. El presidente actual que hay aquí le retiró los fondos a esa institución porque no le gusta cómo funcionan, porque conoce qué es lo que hacen y él está opuesto a esa cosa. Pero hay otra cosa también que ha hecho este país y ha hecho que todas las naciones del mundo, una por una, firmen un documento, un papel, de que ellas, ninguna, entregarían a un ciudadano americano a la Corte Penal Internacional. Entonces, cuando ese sistema se ha establecido, que es el tribunal del nuevo orden mundial, y Estados Unidos es quien tiene que apoyar ese sistema, que le sirve de apoyo, y viene un presidente que ataca ese sistema, se están creando condiciones para un problema grande con esta nación. Pero no solo eso, pero ahora en esta semana el presidente actual le ha puesto sanciones a 3 miembros de la Corte Penal Internacional. Simplemente porque él conoce todas estas situaciones y él no va con eso y él los enfrenta. Pero eso crea condiciones para una confrontación, porque esa gente simplemente no le tiembla el pulso para ello causar cualquier tipo de problema en el mundo. Entonces, yo lo que le digo, mis queridos hermanos, es que las piezas para que haya una confrontación planetaria, un desastre profético del fin, todas las piezas están sobre la mesa. Y Dios lo único que está esperando es solamente es que haya un pueblo que Cristo pueda reclamar. Después las otras piezas, ellas todas ya están allí, ya todas están. Solamente nosotros estamos llegando tarde. Deben un vuelo de avión a donde todo el mundo llegó, pero falta un pasajero que se atrasó y viene corriendo con una maleta. O se sentó y se le olvidó, o se equivocó con la hora y está por allá sentado porque no se acuerda. Como a mí me ha pasado casi. Cuando he venido a ver, de casualidad, corrí allí al stand y pregunté qué pasó. Dice, sí, ya van a cerrar. Faltó un minuto para que me dejaran. Y yo voy nervioso. Y así está la iglesia bendita del séptimo día en todo este juego. Tarde, fuera de tiempo. Un asunto solemne, hay que prepararse, pero en serio, porque es salir corriendo. Ya es el tiempo. Eso es lo que tenemos, lo que hay ahora. Que vaya en oración, vayamos en oración y supliquemos como Jacob recibir la bendición. Y ya se está cerrando la puerta, créanme. Se está cerrando la puerta. Es entrar casi arrastrándose. Así es que estamos ahora. ¿Hay algún comentario? Sí, pastor, que dice aquí, en referencia a lo que usted está diciendo, dice que no se tiene en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra la astucia de Satanás. Hasta parece que ignoramos su existencia. Y así nos está pasando ahora. Muchos piensan que esto va a pasar, que es una cosa más. Y mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, dice este libro,
Este le sigue a cada momento las pisadas. Con sutileza se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de las naciones, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de los hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de la familia, de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debiesen de existir. Lo que usted siempre nos ha dicho, que Dios no quería que ese fuera un momento de tanto dolor para el mundo, ¿verdad? Que las desastres no tienen nada que ver con su venida, sino es el mismo, ¿verdad? El pecado que hay en nosotros, esa misma ceguedad. Satanás trata continuamente de cegar las mentes para que no conozcan. Entonces, como decía Ceci, y usted también, cada minuto, que estemos pidiendo ese sellamiento, ese espíritu del Señor, porque podemos quedar fuera en cualquier momento si nos desconectamos de Él. La saña con la cual Satanás trabaja en este tiempo, que él está consciente de los tiempos, es para que nosotros estemos en guardia igual que él o más, porque él sí entiende los tiempos. Entonces aquí la sierva del Señor dice que nosotros no entendemos los tiempos. Entonces, si nosotros no entendemos los tiempos, estamos en desventaja con él, porque así los entiende. Porque él es el que mueve todos esos poderes del mal y él sabe cómo están esos poderes. Y sabe que cómo se van a mover y sabe qué va a pasar. Entonces nosotros tenemos que buscar la dirección del Espíritu, porque con nuestra capacidad mental no podemos competir con él. Necesitamos el Espíritu de Jehová, es el que nos pone en ventaja con él. Él sí enseña todo y sí nos advierte bien y nos potencia y nos prepara. Nos convertimos con el poder del Espíritu Santo simplemente en gigantes espirituales contra él. Con eso ya su astucia es nula. El poder del Espíritu Santo para instruir, enseñar, santificar es de tal magnitud que en realidad si el mal se convierte en una viruta insignificante y se desvanece. Amén. Es debido a muerte que hay que orar pidiendo que venga el poder de Dios, pero que venga ya a tomar posesión de nosotros. Amén. Porque ya la batalla está en su... no se ve porque no hay revelación, pero la batalla está en su punto álgido en este tiempo. El poder de Dios ahora es un asunto de vida o muerte, que afortunadamente está disponible, que lo que hay que hacer es que hay que pedirlo. Hay que sacar un tiempo para orar, porque Dios no bendice si no le piden. Simplemente Él nos traspasa nuestra libertad. No nos va a llenar si nosotros no tenemos interés. Pero si clamamos, se derrama el cielo sobre nosotros. Hay que sacar tiempo, preferiblemente en la mañana. Sacar un tiempo para estudiar las Escrituras y orar como si no hay más nada que hacer. Porque es un asunto de vida o muerte. Caminar con Dios como Enoc. Caminar con Dios como Enoc. Recuerde como Enoc. Porque esta generación le toca ir viva al cielo como Enoc. Por eso tiene que caminar con Dios como Enoc. ¿Algún comentario?
Sí, pastor, yo veo que Dios camina con nosotros. Él está con nosotros. Sí. Pero ¿y nosotros sí será que caminamos con Él? Esa pregunta es muy importante porque los discípulos de Emmaús, Cristo caminó con ellos y ellos no caminaron con él. Exacto. Esa es una pregunta que hay que hacernos, porque Él está. Sí. Lo que Pero no ¿y están- nosotros Exacto. estamos? Sí. Viendo no veían, Sí. viendo no veían y precisamente este domingo y este miércoles estudiamos esa porción y como Dios siempre nos enseña algo nuevo, ¿verdad? En la misma historia que uno ha leído tantas veces. Como ellos no lo veían porque tenían una idea tan diferente del Mesías, tenían una idea tan distinta tenían su propio Mesías, su propia idea de lo que debería de estar pasando en ese momento y no pasó y no pudieron reconocer a Cristo. Y cuando Cristo les explica todas las escrituras y se abre su entendimiento a algo totalmente nuevo, diferente a lo que ellos pensaban, a la tradición del tiempo, del momento que ellos vivían. Y en esta época va a pasar lo mismo. Muchos verán que vivimos muchas tradiciones en la religión actual y en todas las iglesias. Y cuando abran la Biblia que nunca han abierto antes y vean cosas diferentes, nos vamos a enfrentar con la decisión que hicieron ellos. Creemos a la palabra de Dios, a lo que estamos aprendiendo, que es tan distinto a mi tradición, es tan distinto a mi creencia, es tan distinto a lo que yo pensaba. Y nos toca a nosotros predicar ese mensaje. Es increíble cuando la gente no ha leído, no sabe y simplemente dice la palabra. Y hoy estaba hablando yo con mis hijas de esto en el culto con ellas, que nos toca hablar, decirlo, porque si hay alguien que se está ahogando y uno se queda viéndolo y no le tira un salvavidas, y alguien te ve, ¿verdad? Que tú estás viendo y no ayudas, te van a echar la culpa a ti de su muerte. Y Dios se la echa. Y Dios la echa, exacto. Más si tú le tiras el salvavidas y él no lo agarra, ya no es culpa tuya. Sí. Entonces nos toca predicar para que la gente pueda tener esa oportunidad. Hablábamos de cuánto desperdicio en recursos, ¿verdad? No importa si tú das ofrenda a la iglesia o si tú mismo compras libros y los repartes, va a haber gente que los tira a la basura. Y cuánto desperdicio, que es una de las cosas que Satanás tanto se asombra y le da rabia, de tanto desperdicio, de derroche del amor de Dios, que tanta gente va a despreciar. Pero esa oportunidad es lo que, ese es el salvavidas. Ya no fuiste tú ya no fuiste tú el que decidiste si la otra persona perece o no, ya fue él mismo. Dios no se guardó nada. Dios murió por todos y ya no es responsabilidad de él si uno lo rechaza. Entonces, en la oportunidad no es un desperdicio. El desperdicio está en nosotros mismos que rechazamos, pero no en lo que damos. Sigamos predicando, aunque sigamos repartiendo literatura, sigamos dando, porque ese es el salvavidas que estamos tirando. Y ya le tocará a la persona decidir si lo aprovecha o no, pero nosotros, dice la palabra, que entonces nuestras manos estarán limpias. Y es con el poder del Espíritu, dice Amós 8:11, dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En el fondo del corazón la gente tiene hambre de oír la palabra, pero si no se deja tocar por el Espíritu y nosotros vamos con el poder del Espíritu, allí es la libertad que Dios respeta de cada persona, pero como dice Lili, tenemos que cumplir con la misión que Dios nos ha dado, porque eso es lo que Dios está esperando, que el poder del Espíritu nos utilice para que Él pueda venir. Sí, Cristo está a la puerta. Adelante. Pastor, Perdón, Zulay. Yo creo que es una solemnidad tan grande, uno tiene que tener una consagración y una comunión con Dios a cada momento, y yo veo que lo digo por mí, ¿verdad? Que uno tiene más comunión con el teléfono que con Dios, ¿verdad? Entonces, es urgente buscar de Dios. Amén. Así es, mis queridos. Los tiempos que vivimos son sabrosos, extraordinarios. Yo me gozo, me alegro de saber que vivo en los tiempos proféticos del fin. Y sé que si yo no lo viera, porque por alguna razón yo muriera, pero estoy seguro y sé que la gente que me rodea lo va a ver. Por eso yo hablo así. Lo hablo mucho, me preguntan, bueno, ¿y qué si no te toca? Los 144,000 que no morirán serán hijos espirituales de los que murieron, de los adventistas que murieron. Por eso yo hablo, porque yo sé que es el fin ya. Eso está claro. Así que nosotros simplemente hay que aferrarse de la promesa y recibir. Amén. Sí. Eso es. Adelante. Yo solo quería decir, le quería pedir un comentario acerca de los jóvenes de ahora, cómo nosotros, como dice la hermana Nelly, sí nos la pasamos en el celular, más que nada todo el tiempo, pero en las redes sociales muchas personas comparten citas bíblicas, está lleno también de citas bíblicas ahí, pero nada más. Entonces, como ahorita, como yo me pongo a pensar, ay, tengo que hablarle a mis amigos, tengo que invitarlos a las reuniones, tengo que insistir, tengo que... entonces, en las redes sociales también yo no me puedo esconder como nada más una cita bíblica, ya no, porque tengo que ir más allá, ¿verdad? Pero como ahorita no nos podemos reunir y así, ¿usted qué consejo da para eso? Como ustedes, yo veo que la mayoría son ya como adultos y así, y entonces a un joven, si yo le digo, no, pues es que ya estamos a la puerta y así, yo lo entiendo por todo lo que he aprendido y porque el Espíritu Santo está trabajando en mí, pero ¿cómo le digo a un joven lleno de sueños que va a ir al colegio, todo eso? O no, es que ya es lo último, como que no, ¿verdad? Como que debo de dejarme usar por el Espíritu Santo y hacer mucha oración para saber cuándo, cómo y que me use, ¿verdad? Pero ¿qué podría decirnos como a los jóvenes? ¿Qué tú le dirías a una persona que vive en una ciudad que anunció una nación poderosa que lo iba a invadir y le iba a tirar la bomba atómica? O que viene un huracán que viene categoría 5 o 6, destruyendo todo y ya está entrando a la ciudad.
¿qué tú le dirías a una amistad tuya, joven, sobre un proyecto que tiene allí, digamos, de construir una casa? Y el huracán viene para llevarse todo. ¿Qué tú le dirías? Que no, pues le avisaría que no, que viene el huracán y que no, le daría toda la información para que él no lo haga. Yo tengo una cantidad de hijos por el mundo, porque yo vivo predicando, que yo los adopto y ellos entonces me escuchan y me llaman constantemente y yo los llamo y vivimos estudiando como en una escuela. Así que yo soy un gran motivador de superación personal que pongo a todo el mundo a estudiar. Así que Carlito me llamó hoy, fue a Andrews, estudió aviación, estuvo en el Army para hacerse piloto, salió, está en la Florida cogiendo una maestría, o sea, un hombre joven de 30 años, con el mundo en las manos. Cuando él quiere, llama a la Fuerza Armada y le dice, mire, póngame en un programa que ustedes tienen, sea del Navy, la Fuerza Aérea, lo que sea, y ellos se lo llevan por 1 mes, 2, 3 meses y le dan dinero. Ese día fue a Grecia, le dijeron, ¿quiere ir a Grecia? 30 días, $7,000. Ahora dice que va a ir para Bahrein 1 año, para cuando venga de allá comprar una casa, o sea, lleno de sueños, terminando una maestría. Yo puse un tema ayer en Facebook sobre el fin. Y él me llamó esta mañana y me dijo, mira, Cristo viene pronto. Así es que yo no sé si voy a terminar la maestría porque veo que Cristo viene pronto. Yo le digo, bueno, la sierva del Señor dice que tú en lo material viva como si Cristo no viene nunca, y el espiritual como si viniera ahora. ¿Ve? Y él está lleno de sueños. Él no se ha casado, está esperando buscar una novia, tiene sueños. Está estudiando finanzas para trabajar en la bolsa de valores. ¿Y qué me dijo esta mañana? Dice, mira, estudiando, cogiendo la maestría, pero preparado, porque según yo oí en tu tema, Cristo está a la puerta. Es decir, no hay ningún roce, no hay ningún choque con los sueños y la venida de Jesús. Yo mismo, a esta edad que tengo, y ya con achaques y de todo, estoy lleno de sueños de viajar. Y yo consigo dinero, recursos para yo visitar países para predicar. ¿Ve? Pero ¿qué ocurre? Tú mencionaste que los muchachos están en los celulares. En los celulares estoy yo. Yo voy a cumplir 73 años. Quien vive en un celular soy yo. ¿Con qué? Con lo mismo que tú mencionaste, con las redes sociales. Lo único que yo tengo es mi celular. Y lo único que yo hago es redes sociales. ¿Qué yo hago? En mi celular, ayer miércoles, en una cadena con Nueva York estudiando Daniel. ¿Ve? Hoy con mi celular, hablando a Carlito que está en la Florida. ¿Ve? Luego con otro celular, con mi celular, hablándole a un grupo en El Salvador el sábado en la tarde. Con otro grupo en el celular, estudiando profecía y preguntas con una iglesia de Nueva York. ¿Ve? Luego, con mi celular, dando una campaña evangelística en Seattle. Con mi celular, dando por Zoom una campaña evangelística en Michigan. Entonces ya tú ves que no son los muchachos solos. Yo vivo en el celular metido. ¿Y qué yo hago? Haciendo lo que no hacía antes de venir el COVID. Porque antes era en vivo las reuniones, ahora es con el celular. Predicando en el mundo entero. Dando charlas, orientando a los jóvenes. Entonces, no sé si te contesté la pregunta. Sí, pastor, que no hay excusa, que usemos lo que tenemos. O sea, no son los muchachos de 11, 13, 18, 25, sino yo vivo en un celular el día entero, predicando en los 4 lugares de la tierra.
si está metido en un celular y está en las redes, usted está en lo que tiene que hacer. Depende de lo que usted haga. Yo estoy, ¿qué cosa? De una vez me voy con mi celular a Facebook, poniendo temas todos los días, poniendo temas. Y en YouTube. Es que como yo pienso en como así como también hacer así cosas así, pero pienso como que no quiero ser una persona que se vea que es religiosa, entonces por eso también preguntaba, pero Tú tienes que ser religiosa, simplemente tú tienes que ir al grano. Y hay dos cosas que tú tienes que decir, dos. Número uno, tú tienes que decir a la gente que acepte a Cristo. Las religiones y las teorías no salvan alma. Y dos, y decirle la verdad, está a la puerta y punto, pero a la puerta. Eso es matemático. Eso no hay que darle vuelta, porque si no se lo dice, ¿sabe qué va a pasar? Lo va a tomar de sorpresa. Que no permita que le tomes de sorpresa. Porque estamos a la puerta de que Jesús aparezca en las nubes. sí, gracias, pastor. Amén. Bien, gracias por la participación de cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir abundantemente, que tengan una feliz noche. Pastor, Sí, recuerdo que usted dijo en una ocasión que nosotros íbamos a pasar por la tribulación. yo nunca he dicho eso y es la segunda vez que tú me mencionas eso. Tiene que acusarte. Que realmente tenía que pasar la tribulación para que la venida del Señor venga después, ¿no? Es decir, tenemos todo un mundo protestante, cristiano, pentecostal y de todo, que ellos afirman que la iglesia no pasa por la tribulación, ellos creen en el rapto secreto. Es una Exacto. trampa que Satanás le tendió para que simplemente no se preparen. ¿Ve? Como cuando alguien le dice, mira, yo voy ahí a las 3 de la tarde a tu casa y no viene, lo engaña. Para que él, que tenía que hacer una salida a las 4 o a las 3:30, no la haga solamente. Así de simple. Entonces no se van a preparar para la tribulación para que sean carne de cañón. Una trampita que va a salir muy cara. Al igual, escuchen bien, todo se escribió en la Biblia para nuestra enseñanza. ¿Cómo se le llama al anticristo, al poder del gobierno mundial en el fin? Se llama Babilonia. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar lo que pasó en Babilonia porque se va a repetir. Número uno, se va a poner una imagen mundial para que todo el mundo, comenzando con los gobernantes de la tierra, la adoren. Eso hizo Nabucodonosor. Eso se va a poner ahora. Número dos, va a ser pena de muerte el que no se arrodille. Porque eso lo puso un horno encendido. Número tres jóvenes hebreos allí que dijeron, nosotros simplemente no vamos a adorar la imagen. Te llamo ahora. No vamos a adorar a la imagen con la siguiente condición. El Dios que tenemos puede librarnos. Puede. Pero si no lo hace, corre por nosotros. Pero no adoraremos la imagen. ¿Qué pasó? Que Dios no lo libró del horno. Lo libró en el horno. Se va ahora a repetir. El pueblo de Dios es librado en la tribulación, no de la tribulación. O sea, es al pie de la letra que tiene que repetirse. El horno de allá que pusieron es la gran tribulación. ¿Qué hizo Dios? No lo libró de la tribulación, no lo libró del horno, lo libró en el horno. Es una copia. Ahí no se pierde ni una letra. Tiene que repetirse sin desperdicio. Tiene que grabarse eso. Mirar allí a la Babilonia antigua
porque ahora va a ser al pie de la letra todo, porque aquello se puso como fotografía para que el pueblo de hoy se mire en un espejo y conozca el plan, cómo es que va a pasar. La tribulación, ese es un capítulo y está allí sobre la mesa. Eso hay que tirarse, hay que pasar, porque ese es el plan. Igual que los jóvenes, caen al fuego. Allí tiene que entrar. La gente, los verdugos que lo echaron, ellos murieron por el fuego y los jóvenes no. Eso indica que todo aquello que preparen la tribulación, que sean los causantes de eso, ellos morirán en la tribulación. Porque es una repetición, tiene que repetirse con todos los detalles, una copia. Entonces también podemos nosotros predicar, como dice Erika, ¿cómo podemos predicar a nuestra gente? Yo, por ejemplo, yo envío todos los grabaciones a personas, a las personas, para que ellas mismas conozcan de la palabra y conozcan más a profundidad de lo que está pasando. Muchas lo aceptan y otras no, ¿verdad? Pero yo cumplo con enviarlo. Las redes sociales son la herramienta de ahora. Es la manera en la que puedo hacerlo ahora. ¿Qué hizo el COVID? Nos separó a todos, que no podemos juntarnos. Bueno, las redes sociales es la única herramienta. Que es un salto exponencial de oportunidad. Porque antes, con el sistema antiguo de los templos, no se alcanzaba a nadie, porque el cristiano entraba a un templo en fila india, sin invitar a nadie, y ellos se daban el banquete solo. Ahora Jehová, Satanás, cree que hizo un daño con los templos. Y ha sido el éxito de la obra ese, que no haya templo. ¿Para qué se reúnen 100 o 200 personas allí solo a comer solo? Ya donde no cabe la gente de afuera ni lo invitan. Ahora con esto se alcanza la gente en su casa, con su familia, a todo el mundo. Este es el plan de Dios. Si usted maneja las redes sociales y los celulares, usted, porque eso yo a mi edad, y yo vivo con un celular predicando al mundo entero ahora. Pastor, por ejemplo, usted está seguro que usted va allá con Cristo, ¿no? O sea, va a estar en la venida del Señor, viene y usted va a estar con Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que vamos a estar con Cristo? No, yo no estoy seguro de que paso vivo. Bueno, no vivo, pero de que va a estar con Cristo, va a estar con Cristo. Bien, mira qué es lo que pasa. La Biblia dice que tiene que tener fe. Porque si no tiene fe, simplemente el proyecto no funciona. Dice el justo por la fe vivirá. Entonces lo único que me mueve para decir eso es la fe. Porque si pierdo la fe, entonces ya, porque la fe es lo único que funciona para ser salvo. La fe solo. Sí, pero usted también está cumpliendo con los mandamientos de Dios, no nada más la fe. El asunto es, no, la fe bíblica cumple con todo. La fe que no es bíblica es la que no incluye los compromisos. Okay. Por ejemplo, ¿cómo funciona la fe bíblica? Funciona igual que la agricultura. Todo agricultor tiene fe en la cosecha. Pero solamente si cultiva de la manera correcta, en la estación correcta, la semilla correcta y el cultivo correcto. Ningún agricultor tiene fe en cosechar si no sembró. Así es el cielo. El cielo, fe, viene. Tiene que hacer un proyecto, tiene que hacer un trabajo. Pero como dijimos el martes, que eso es si uno sabe cuál va a ser la cosecha, cuál es la promesa. Exacto. Es decir, en la agricultura en eso no hay problema. Porque allí el que siembra chiles, ya sabe que es lo que trae chile. Y el que siembra papa no espera aguacate. El que siembra caña no espera manzanas. Ya sabe que la cosecha. Así también el que trabaja con Dios debe conocer el plan. O sea, lo que siembras en este mundo es lo que vas a cosechar. Sí. Ok. Sí. Bien. Bueno, pastor, si nos puede llevar en oración, por favor. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Gracias.
Agradezco a Dios y a ustedes. Padre, grande es tu misericordia, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu pueblo. Gracias por la gente interesada en la salvación. Lo pongo en tus manos, Señor. Que tengan una noche feliz. Que tú le pagues con grandes recompensas y bendiciones a todo lo que ha hecho posible esta reunión en esta noche. Que tú, Dios mío, le dé toda bendición y nos cuides en esta noche. Y siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches y hasta el próximo jueves Amén. para nuestro próximo estudio de el conflicto de los siglos. Amén. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Fácil, que pasen buenas noches, hermano. Buenas noches. Dios les bendiga. Mucho. Amén, Buenas noches. amén, hermano. Feliz noche. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. En abundancia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.